Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes o de día lunes, no sé ya. Tú sabes que me han retado por decir estas cosas, podéis creerlo, ¿Por Nicole, qué que, te oye, usted retaron? está en una conspiración de engatusar a la gente con las fechas. Bueno, ok, estamos en una conspiración espantosa. Este programa de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el día que sea, estimados amigos, con Nicole, el primero de la semana. Eso sí que, el orden, eso sí que no ha cambiado. Vamos a dedicarlo como de costumbre a temas nacionales e internacionales. Aquí está Nicole ya lista para saludarlos. Hello. Bueno, ahora los saludo. Oye, escuché por ahí que tenía un nuevo libro de ovnis. Se me había olvidado contarles. Sí, bueno, ¿Pasa les he algo? contado ya. Bueno, antes de empezar el programa les cuento. Se me estaba ya olvidando. Se los muestro la tapa. O sea, este es... ¡Chut! Se me cayó Nicanor Parra. Bueno, este es el libro, estimados amigos, que se está yendo súper rápido. Por supuesto, hay todavía ejemplares, hay bastante, pero se está yendo, hay mucho interés, creo yo, por el tema. Por lo menos la gente interesada en el tema OVNI. Hay otros que lo miran a huevo así sin conocer nada del tema OVNI, pero eso es típico. Siempre se desdeña lo que no se conoce, no se dan el esfuerzo. Pero si hay alguno que de repente dice, bueno, ya voy a enterarme un poco en qué consiste esta cuestión, yo creo que este libro les puede servir de introducción. Hay muchos aspectos que yo trato acá de todo orden, hechos, historias, anécdotas, el Área 51, cosas que han ocurrido, los encubrimientos del gobierno norteamericano que ha creado ya como 6, 7 programas. Uno no crea, entre paréntesis, programas por algo que no existe, ¿no? No creen ustedes para empezar a hablar. Hay una cuestión de mínima lógica en esto. Este libro está disponible en elvillegas.cl/tienda y como están también, quedan unos muy poquitos, yo no tenía idea, quedan muy poquitos, Envejezco, Muérase. En general quedan muy poquitos de todos los demás títulos, así que si usted está interesado, los va a encontrar en la tienda, de a uno o agrupados en combos. ¿Ah? Y ya, sí, Omni, estimados amigos, yo mismo vengo de otro planeta, pero no quería contarles todavía. Uno de estos días les voy a dar los detalles. Y Oye, diga, vamos a ver los temitas. Empecemos el programa con parte de lo que uno va resumiendo y recabando el fin de semana, Fernando. Y bueno, mucha crítica al manejo del gobierno por el tema Monsalve y también por la querella contra el propio presidente Gabriel Boric, producto de esa difusión de imágenes íntimas de la persona que supuestamente lo acosaba. Y en general las críticas tienen que ver con el manejo. Y cuando uno habla del manejo, al final tiene que ver con las respuestas comunicacionales. A mí me parece que aquí la oposición está perdiendo un punto que es más importante. Yo sé que lo comunicacional es lo que le suena a la gente, quieren la cuña y para que la gente recuerde qué es lo que se está criticando. Pero aquí hay algo mucho más importante que el manejo de la moneda con respecto a estos casos que van con el fondo del problema en lo que respecta a la moneda. Evidentemente la moneda no es culpable de todo lo que hizo Monsalve, es culpable de la reacción y de las decisiones que tomaron, pero y también con respecto al presidente Boric. Y aquí el fondo tiene que ver con el ocultamiento de información, la falta de transparencia absoluta, la mentira, porque se han tenido que desdecir varias veces de las cosas, con la incongruencia y al final de cuentas con todo ese pool que hace ver con que estuvieron ocultando algo. Aquí, al parecer, una violación de la ley de inteligencia, producto de Monsalve, que el presidente Boric avaló, manteniéndonos en el cargo, que no le pareció tan grave. Entonces, todo eso conforma un pool que es sumamente grave con respecto al uso de las instituciones que está haciendo este pool humano, este pool político que hoy las maneja, que es la formación del Frente Amplio con sus socios del socialismo democrático. Producto de todo esto, en conferencia, no en conferencia, en una punto de pauta, en un punto de prensa que dio Evelyn Matei, quien nuevamente, tú lo hablaste, aparece figurando la mejor posicionada en las encuestas en la intención de voto para las futuras presidenciales, que ojo que tiene todavía un 26%, más o menos. Sí, evidentemente, 26% es lo mejor y comparado con un 3 o 4% que tienen algunas figuras de la oposición, es bastante adelante.
pero el punto es que pasar del 26 al 50% o a una mayoría es un tramo muy distinto. Es como cuando cambia la carrera, es como cuando alguien dice, bueno, va liderando los 5 primeros kilómetros, pero le faltan 35, una cosa así. Cambia absolutamente lo que se tiene que hacer para llegar a eso. Entonces ella en este punto de prensa responde con respecto a las críticas que se le hacen al gobierno, que evidentemente hay una falta de experiencia, no solo el presidente Boric, sino que quienes lo acompañan, porque saltaron de la universidad al gobierno. Y voy a hacer un punto acá porque creo que quizás un punto patúo, Fernando, pero yo creo que Evelyn Matei se equivoca. Y se equivoca no solamente en lo que está diciendo desde el punto de vista de cómo está respondiendo a este enredo y las respuestas que tuvieron el gobierno en estos dos grandes crisis, sino que además se equivoca desde el punto de vista de la estrategia de la oposición en cuanto a quienes tienen al frente. Primero decir que en el caso del propio presidente, él fue diputado en el año 2014, lo que significa que lleva 10 años en la política dura, conociendo las leyes, legislando, debatiendo y moviéndose en las instituciones del Estado. Antes de eso fue dirigente estudiantil. Pero cuando Evelyn Matei, que lidera hoy al oficialismo, a la oposición, dice que aquí hay un problema de experiencia porque saltaron rápidamente de la universidad al gobierno, le deja sembrada la cancha, le deja diseñado el camino para un Boric o alguien de izquierda 2030. El tiempo pasa rápido, entonces qué fácil luego es decir, mire, nos equivocamos o lo que no nos resultó en este gobierno de Gabriel Boric no nos resultó porque en realidad no teníamos tanta experiencia, es un aprendizaje. Pero ahora, imagínense todo el tiempo que ha pasado, ahora sí aprendimos y ahora volvimos con todo el conocimiento y con todas las ganas. Es una pésima estrategia de Evelyn Matei y de la oposición seguir hablando de la falta de experiencia, porque me parece, yo no sé si los auditores van a compartir este punto, que el problema de este gobierno no es la falta de experiencia. Usted necesita experiencia para conocer los principios que rigen sobre las instituciones, la autonomía de las instituciones. Usted necesita experiencia para actuar de una manera más transparente o para saber con un criterio ya ni siquiera de político, sino que como una persona bien educada para saber cuándo es algo que realmente no corresponde y algo sí. Entonces, dejemos de hablar de experiencia. La ministra Orellana, que ya ha salido a la primera línea por su falta de no solo de transparencia, sino por su falta de congruencia con respecto a la bandera de lucha del tema del feminismo, dijo que en una entrevista en La Tercera, excusándose también de la respuesta que ha tenido este gobierno y también en su propio ministerio con respecto a las víctimas, en el caso de Monsalve, la víctima, y con respecto al caso de Gabriel Boric, ella dice que evidentemente esto es un aprendizaje. ¿Ustedes se acuerdan el primer año de gobierno? Ya han pasado casi 4. El primer año de gobierno, cuando cada vez que fallaban en algo decían que estaban en un proceso de aprendizaje. Bueno, ahora uno se pregunta, bueno, ¿qué están aprendiendo? ¿Están aprendiendo feminismo? Porque pueden estar aprendiendo algunas otras lógicas de funcionamiento del Estado en el cual me imagino que se necesita más, quizá en ese caso alguna más experiencia, pero ¿el feminismo acaso no es la bandera de lucha de ellos, la causa a la cual levantaron y era parte de sus pilares de propuestas políticas? Este gobierno dijo que era un feminismo transversal y colocó gente del Ministerio de la Mujer en todos los ministerios. No ha costado mucha plata esto, pero entonces la ministra Orellana diciendo, esto es un tema de aprendizaje, ¿aprendizaje de qué? Si se supone que ellos nos venían a enseñar a nosotros de feminismo, en estas causas tan generosas y bondadosas que levantó el gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio. El problema es que al final es un gobierno deshonesto, completamente mal educado, tal cual como dice la palabra, pero el problema principal ni siquiera llega a ser eso, sino que sus ideas no son correctas. Y eso es lo que Evelyn Matei tiene que resaltar siempre. Si acaso las ideas políticas que proponen para el país
son las correctas. Y todo lo que se ve ahora es un reflejo de aquello. No son las correctas, no por falta de experiencia, sino que porque su pensamiento político para la oposición debe ser el equivocado. Ok. Voy a contarles, amigos, de quienes auspician este programa. El programa ahora es auspiciado en su conjunto por Entrena Inglés. Entrena Inglés, profesores de inglés, gente que sabe realmente inglés, sabe enseñar inglés, dan cursos online y lo dejan a usted perito en la conversación en inglés, hablar y entender, para que usted se pueda mover por el mundo sin problema, porque en todas partes el inglés es la lengua universal hoy en día, como antes era el francés y antes era el latín, etcétera. El inglés. Entrena inglés. Ahí está la dirección a mi derecha, los valores de los cursos, etcétera. El inglés es fundamental, estimados amigos, para cualquier cosa hoy en día, hasta para ver una serie en Netflix, si usted le quiere ver bien realmente. Continúo con Lomas de Millaray, proyecto inmobiliario que está operando ya hace un par de años. Quedan algunas parcelas, no muchas, todas con agua, fibra óptica, electricidad en un paraje precioso. Está la región de los lagos muy linda y el paraje concreto donde está Lomas de Millaray, ¿para qué les digo? Está además a 5 minutos de la comuna de Los Muermos si ustedes necesitan algo, comprar en un supermercado, por ejemplo, y está a media hora de Puerto Montt para cualquier cosa, desde luego está ahí el aeropuerto. Lomas de Millaray. Continúo con un nuevo auspiciador que saludo con mucho gusto, como corresponde. Es muy interesante para las personas que tienen poco tiempo y necesitan estudiar o aprender alguna serie de cosas para su actividad. Sami o Sumi, se escribe Sumi, yo voy a decir Sami, pero en el fondo es Sumi, digámoslo en castellano. Sumi.app. Esta es una plataforma de información donde quedan resumidas las ideas principales de los mejores libros de negocio, de productividad y desarrollo personal, y no solo eso. O sea, usted en vez de leer un mamotreto de 400 páginas, en un rato agarra la esencia de ese libro, pero además no es solamente un resumen, es cómo aplicar eso que ustedes aprendieron en la vida práctica, cómo hacer operativo ese conocimiento. Y tienen una serie de mecanismos para que usted salga no solamente sabiendo algo que no sabía, sino que, más importante todavía, sabiendo cómo aplicar ese conocimiento que obtuvo. Entrando a www.sumi.app puede encontrar 3 libros de regalo. Sumi.app. App. Ahí lo están viendo todo. Continúo con Torch, las linternas portátiles, potentes, con batería propia, que se cargan rápido y fácilmente en el computador y que usted tiene encima, en el bolsillo, en la cartera, en el bolso, en la riñonera, para cuando las necesite, y uno nunca sabe cuándo va a necesitar una linterna. Normalmente en la noche, claro, pero bueno, uno no sabe cuándo se va a cortar la luz, uno no sabe si se le va a caer el llavero en la oscuridad en una calle, uno no sabe nada, y o qué sé yo, una bodega donde hay una ampolleta que no sirve para nada. La linterna fundamental, tener en la mano, mejor todavía, solo se obtienen, acuérdense que son pequeñitas, muchas de ellas, por eso que son tan portátiles, en torch.cl. Y termino el bloque con KMRP, el software para el manejo integral de una empresa en todos los aspectos: contabilidad, administración, manejo de stock, pago de salario, cotizaciones, todo, 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 todo. Un software con un módulo de inteligencia artificial que no olvida, no se distrae, no se enferma, que está siempre laborando para usted con un 100% de eficiencia. Bueno, acá en este programa, tanto con Nicole como yo solo, en muchas oportunidades, en forma quizás hasta majadera, hemos insistido que este gobierno hay que medirlo por lo que son sus objetivos, que son de transformaciones profundas, como los llaman ellos. Es decir, ellos no vienen a administrar un Estado, sino a voltearlo, a cambiarlo. Eso significa echar abajo las instituciones que existen. Lo dicen ellos: queremos demoler el modelo neoliberal, que son un montón de instituciones que son el espinazo de este país. Por lo tanto, no vienen a hacer un aprendizaje de lo que hay, sino que vienen a tirar a la basura lo que hay. Y me parece extraño que Belín Matei, que es una mujer habilosa, no lo entienda, o tal vez no lo quiere decir, tal vez creerá que es mejor hablar así porque suena más suave
y tal vez creerá que esto de la suavidad y la moderación es la onda en este momento. No se engañe Evelyn Matei con eso. La moderación, como expliqué ayer, es muy fácil cuando no hay ninguna decisión que tomar, entonces uno no toma ninguna y uno aparece como el tipo más moderado, o la tipa, perdón, más moderada o moderado, moderado o moderada, tranquilo o tranquila del mundo, pero cuando se presentan las opciones y son blanco o negro, rojo o azul, usted no puede ser moderado aunque quiera, tiene que tomar esto, tiene que tomar lo otro. Este es un gobierno revolucionario que le ha fracasado, pero su instinto es seguir en esa, si no en este gobierno, en otro. Entonces no es un tema de aprendizaje, no es un tema que le falte experiencia, lo que le falta es cerebro. Por eso creen en tan malas ideas, obsoletas, como dice Nicole, ponzoñosas, como se ha demostrado en toda la historia de esas ideas, ahora y en el pasado. Es una cosa increíble que todavía no se aprenda eso. Vean ustedes lo que ocurre en Venezuela. Vean lo que ha ocurrido, ya más van a cumplir el siglo, unos años más, en Cuba. Vean en qué se convirtió Corea del Norte, un campo de concentración. Vean lo que sucedió en todo el mundo socialista. ¿Para qué sigo dando ejemplos de cómo funciona esa cuestión? Ese mundo que le cambian el nombre. Ahora no son comunistas, son progresistas. Ahora no hablan del socialismo, hablan del estado de bienestar. Ahora hablan de moderación en vez de hablar de la revolución, compañero. Pero es la misma cosa, es la misma pomada maloliente, tóxica, venenosa. ¿Y por qué? La pregunta para mí es, ¿por qué Evelyn Matei y los demás de su sector siguen sin plantear las cosas como son? Por eso desde el sector de los seguidores de Kaiser siempre están criticando a Evelyn Matei, y en eso tienen razón. Que la ven blanda, que la ven esto. No es que sea izquierdista la Matei, sin duda alguna, pero No, no no lo es. son de verdaderamente lo que debieran ser. Y por lo tanto se equivocan porque creen realmente que la gente está en una postura de moderación. No se equivoquen. No importa la postura que uno tenga ahora. Lo que interesa es qué postura van a tener el día de las elecciones. Y en el día de las elecciones no va a haber una elección entre qué sé yo, un candidato del Partido Radical y un candidato demócrata cristiano, o un candidato de no sé qué cosa intermedia. Se acabó eso. ¿Van a ponernos un candidato de izquierda que quiere seguir con este experimento? ¿O vamos a tener un candidato de derecha que quiere terminar con este experimento? Usted verá, pero eso no es, digamos, esa es la cuestión que hay que resolver. Y lamentablemente, ni Matei ni los demás se ponen en sintonía con eso, pues Nicole, lo hemos dicho millones de veces, ¿no? Claro, porque sacan conclusiones o diagnósticos que creo que no son acertados. Mucho columnista hablando del resultado de la elección de la segunda vuelta, más lo que ocurrió en la elección de alcaldes y de concejales y core, etcétera, con respecto a que ganó la moderación, tú lo dijiste. Sí. Y entonces sacan cálculos de que los candidatos, por ejemplo, en el caso de gobernadores que fueron a segunda vuelta, que son esta derecha sin complejo, en el caso de Cubillo, algunos ponen a Iván Poduje ahí. El propio Francisco Rego son esos candidatos de derecha, la derecha sin complejos, que no ganaron, entonces no podemos hacer eso. Yo creo que ahí están equivocados y ahí hay un diagnóstico muy simplista y se dejan llevar por estos analistas que moldean finalmente a la oposición. Que no hayan ganado se explica por una serie de factores. En el caso de Cubillo, que bueno, ahí competía la derecha con la derecha, no ganó, no porque fuera una persona que va de derecho o porque va una persona que es la derecha sin complejo, no ganó porque le hicieron la cama y no la defendieron con respecto a ese sueldo millonario que tenía en la Universidad San Sebastián. Y la derecha sí, la derecha es más castigadora, el votante de derecha exige mucho más y uno se encuentra con muchas personas que votaron por la otra candidata, por la alcaldesa electa, que decían, lo que pasa es que Cubillo fue muy, eh, respondió de una manera muy antipática ante esa situación, respondió de una manera indolente, como si no entendiera la realidad, y le criticaban muchas veces la forma, no el fondo. Pero la propia derecha al final le fue quitando el piso, la defendieron muy poco, entonces no ganó. En el caso de Iván Poduje, que es un independiente, no ha firmado por ningún partido, que al final le costó que fuera en el cupo de Chile Vamos, prácticamente hizo la campaña solo.
Yo lo entrevisté algunas veces y tuvo que hacer las campañas con un grupo de gente que lo apoyaba a él. Y las campañas necesitan logística, las campañas necesitan conocimiento, tiene una lógica aparte de lo que puede ser la popularidad o la cantidad de intención de voto que tiene una persona. Y en el caso de Francisco Rego era una elección muy difícil para una persona que ha ganado todas las elecciones excepto la presidencial cuando fue a primaria, en el caso de Claudio. Claudio Rego vive de esto, ha vivido, tiene el know-how, tiene la dinámica y tiene las redes políticas, además de las redes que construye un alcalde de manera transversal. Era muy difícil. Entonces, sacan estos cálculos de la moderación de una manera muy simplista. Sí. Leía a Fernando una columna con respecto a le decía la advertencia para Evelyn Matei, en el caso de ser evidentemente la candidata, de que decía que el anti-octubrismo, refiriéndose a estos candidatos que fueron los primeros, este grupo valiente de decirle no al octubrismo, es decir, esto no es una manifestación del pueblo, esto no es una manifestación de la gente que quiere un cambio de modelo, acá hay delincuencia, etcétera. Bueno, y esta columna hablaba y decía que el anti-octubrismo hoy genera casi tantos anticuerpos como el octubrismo. Es una Es estupidez. decir, toda esta gente que se tornó en contra del octubrismo, ya el ciudadano, el votante está cansado y no quiere tampoco votar por estos candidatos que son tan beligerantes. Y yo creo que esto hay que tenerlo con mesura con mesura y distancia y analizarlo, porque una cosa son las formas y otra cosa son el fondo. Y creo que la oposición en este caso sí puede cambiar la forma en el sentido de Iba a ir no a- cansar con esa actitud beligerante, pero no claudicar en el fondo. Mira Y tú, creo que muchas veces claudican en el fondo. fíjate que iba exactamente a decir eso que tú te adelantaste en decir. Iba a decir que no hay que confundir los principios con la rabia, con la rabiosidad. Hay que tener un poco más de... Hay una palabra, más aplomo, más calma, más la fuerza del elefante que no anda matando a nadie, pero si se lo ponen, sí que pega un trompetazo y se acabó la cuestión. Hay que ser firme con los principios, hay que ser sólido, pero no hay necesario andar, digamos, haciendo morisquetas de rabia ni insultando a nadie. Y esa distinción hay que saber hacerla efectivamente. Por lo demás, respecto al el octubrismo, eso es, yo no sé de dónde que desayunan estos analistas que tú, yo también los veo de repente y no lo puedo creer, digamos, las tonterías que dicen, ¿no? Los superficiales que son. El octubrismo no ha desaparecido. El octubrismo puede estar durmiendo en este momento. El octubrismo va a volver a aparecer cuando le abran la reja, cuando les abran la jaula. El octubrismo es el afán de hacer la revolución, con o sin incendio en un momento dado de un supermercado. El octubrismo está totalmente vigente aunque esté durmiendo en este momento. Están ahí a la espera. De hecho, de vez en cuando, acordémonos que hay cierto político, creo que el de la retroexcavadora, que de vez en cuando amenaza con que si no se hace tal o cual cosa, va a haber como lo llaman, estallido social, o sea, una segunda insurrección, o sea, una segunda salida de la jaula de los orcos. El octubrismo está vigente y vamos a tener que enfrentar el octubrismo, cualquiera que sea la forma que tome, incluso si se disfraza detrás del gelotinoso señor Orrego, que en una de esas lo van a usar precisamente para ponerle una piel de oveja al octubrismo. La piel de oveja es Orrego en su conjunto, especialista en ese tipo de representaciones amorosas, porque se la sabe toda, como dice Nicole. Entonces, sí, hay que ser firme. Y en esto podrían aprender bastante José Antonio Cast. Yo lo vi en muchas de estas entrevistas, lo he mencionado varias veces, en que habían unas fulanas y ya al borde, digamos, que faltaba que le rasguñaran la cara, tratando de sacarlo de quicio, o hombres también a veces. Y él mantenía una calma impávida y razonaba impecable, y eso es muy potente, mantener la calma frente a los desaforados, frente a los energúmenos, frente a los descerebrados, y sólido con los argumentos, usted los demuele por default. Eso tienen que aprender. Quizás en eso se anduvo equivocando un poco Poduje, y se anduvo equivocando un poco quizás Francisco Rego.
pero es un poco, es una cuestión de modos nomás. En lo principal están en lo correcto en sus posturas políticas. Por supuesto, la oposición entera está en lo correcto. El tema es cómo. Cómo, sin caer en la trampa de la izquierda, de que la moderación, que la onda, que los acuerdos, cómo ser firme, dejarle clara a la gente qué precipicio nos está llevando hacia la izquierda y cuál es el camino que corresponde firmemente, sin enrabiarse, sin perder la cabeza, sin perder el talante, con fuerza tranquila, estimado amigo. La force Fuerza. tranquille es una expresión francesa Bueno, que yo nunca olvido porque es muy, muy, muy potente. La fuerza tranquila. Usted no anda haciendo aspavientos, sino que está ahí, sólido, y se lo llegan a atacar. Ya, bueno, ahí cambia la cuestión, pero la fuerza tranquila. Y un poco de inteligencia también puede, Belén, ¿eh? No, no siga cayendo en ya. trampas verbales de la izquierda. Y me parece que, no sé lo de inteligencia, pero sí me parece que para una persona que ya está evidentemente en el camino a ser la candidata presidencial de la oposición, ninguna intervención de ella en los medios de comunicación tiene que ser espontáneo ni tiene que ser fuera de algún diseño que ellos tengan preparado del cómo van a ir a la campaña. Eso es parte de la campaña, entonces evidentemente no lo está, pero tienen que tener las ideas claras y si tienen las ideas claras, el resto, lo comunicacional, sale solo. Entonces, cuando uno ve que en la izquierda, por ejemplo, el Frente Amplio nunca cambió su posición con respecto a que cualquier problema que tenía Chile era el problema, el modelo, ¿no es cierto? Porque lo tenían claro. Usted puede no estar de acuerdo, pero nunca salieron de eso. Entonces, cualquier cosa. La AFP es un problema de modelo. Esto, usted tiene bajas pensiones, Chile no crece, un problema de modelo. Chile esto, hay que cambiar el modelo, hay que hacer la revolución. Y la gente le fue entrando eso. Entonces, no pueden ser ideas espontáneas por acá, por allá. Tienen que tener claro. Bueno, Y en base a eso, toda la oposición debe estar ya respondiendo en torno a esa idea clara que me parece que todavía no la tienen diseñada. Por esto mismo que conversamos siempre. ¿Cómo conquistamos a esos que son un poquito como de centro izquierda, que no votan por nosotros? Entonces, digámosle un poquito lo que quieren escuchar. No va a yo, ser eso, porque esa misma gente de centro izquierda, que además muchos ya se salieron de sus propios partidos políticos, eh, saben, por ejemplo, desde el punto de vista económico, saben que Chile necesita una reestructuración completa. Prácticamente, no me gusta la palabra revolución, pero prácticamente un cambio de estructura. Eh, Creo que le hace falta ese análisis, Fernando. ¿Tú sabes por qué creo yo que no Axel, perdón, Johannes Kaiser subió en la última encuesta? No solamente porque se está perfilando en su propio partido libertario, que no lo tenía, sino que porque tiene más o menos ese modo que tú dices. Axel, perdón, de nuevo, Johannes Kaiser, estoy repitiendo Axel porque estaba leyendo que sacó un libro. Johannes Kaiser, si ustedes ven la manera en que habla, la manera en que prepara los temas, es una persona muy tranquila que siempre habla con conocimiento. A veces tira ironía y en Chile la ironía, así como uno lo escucha en Argentina, no es muy bien recibida. Así como cuando tiró esa ironía con respecto a las mujeres y prácticamente se armó un terremoto de que Kaiser pensaba que las mujeres tenían que estar en la cocina. no es mala idea. Obviamente no piensa eso, pero tiró un chiste, tiró una ironía que no es propia de estos tiempos y me imagino que eso lo ha ido aprendiendo. Pero es una persona tranquila, es una persona además que estudia los temas, entonces evidentemente que ya que está perfilándose como el líder de ese partido y porque quiere ir a la elección presidencial, a primaria, ha ido subiendo la encuesta, entonces aquí ya se torna el paisaje un poco más complicado para esas definiciones, por ejemplo, en el caso de Cast, esas definiciones de la derecha sin complejo, porque le salió un contrincante que tiene menor plataforma, un partido político en formación, pero que sí representa también a esa derecha sin complejo en sus principios, pero no representa el conservadurismo que tiene el Partido Republicano. Claro. Bueno, qué complicado esto, ¿ah? Yo no sé. Bueno, aquí lo hemos dicho también. No sé si con Nicole también lo hemos dicho. Creo que sí, seguramente. Que no basta con hacer, como creo que están haciendo en la derecha, un programa con detalle, cómo van a hacer, van a enfrentar la economía y si, cómo van a hacer los impuestos.
esa lista de lavandería es muy importante cuando se está gobernando, pero primero hay que llegar a gobernar y para eso se necesita una convocatoria, como la que decía Nicole del Frente Amplio, una cosa potente y fuerte que convoque, que entusiasme, que sea sólida, sin complejos, un principio que se pueda expresar en una frase llegado al caso, aunque sea una simplificación, no importa, una frase o un párrafo o una página, ya está. Una idea. Tenemos que hacer tal cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, y ahí está la lista, la agenda, que la economía, que vamos a hacer esto, en esto, lo de. Pero usted no convence a la gente, estimados amigos, usted no convence a la gente con una lista, digamos, de detalles técnicos, con tecnicismo. Produce una lata, uno se aburre hasta las lágrimas leyendo esas agendas técnicas que además uno sabe que no se van a cumplir en su gran mayoría porque no hay equipo administrativo, no hay gente, que son puras frases que se escribieron, porque no cuesta nada escribir, vamos a hacer que la educación, los chicos ahora estén dedicados a estudiar y no a huevear. Claro, yo lo puedo poner también en una agenda, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, hay que convocar a la gente para llegar al gobierno y ahí ver qué hacemos con esta agenda. Y esa convocatoria no se ve por ninguna parte. De hecho, no puede verse además porque están separados. Sigue habiendo un cisma entre los republicanos, ahora estos libertarios, porque ahora ya son tres, y Chile Vamos. No hay ninguna unidad. Partido Social. Son mundos, bueno, son mundos distintos, son gentes distintas, edades, generaciones distintas. Algunos son cobardes ya que dan asco, otros son tibios, otros son decididos, pero son pocos todavía. No se ve una convergencia y por eso que me preocupa a mí que si la izquierda encuentra un candidato que pueda ponerse el traje de la moderación y de la buena onda, que yo creo que va a ser Orrego, estoy apostando a eso, creo que va a ser Orrego ese hombre, así como fue antes el propio Boric, Orrego va a cumplir mejor ese papel porque como tiene una expresión más bonachona, ¿no? El tío que todos quisiéramos tener que llega con caluga a la casa de visita. Gracias tío Claudio. Esa onda. Entonces, si hace eso la izquierda y se manejan mucho mejor y no se dividen, porque no se dividen por las elecciones y la derecha siguen acuchillándose unos con otros, sin convocatoria, sin nada, estamos cagados, perdónenme, pero eso es lo que va a ocurrir. Los gringos Mira, tienen una frase muy clara. Dicen, hay gente que es capaz de extraer la derrota de las fauces de la victoria. Hoy día me comuniqué con un amigo mío ajedrecista, el maestro internacional Pablo Tolosa, que ustedes se acordarán de él, y me decía, aquí con hacer las jugadas normales, como si esto fuera un partido de ajedrez, no es necesario ser un maestro, con hacer las jugadas normales se gana. Y yo le decía, pero es que no saben ni mover las piezas estos hueones. Ese es el problema. El problema es que no saben no saben cuál es el caballo y cuál es el alfil. Ese es nuestro problema, estimado amigo. La izquierda sabe muy bien. En eso sí que son expertos, son duchos. Elecciones, qué mentiras contar, a qué fulano ponemos o fulana. No sé si seguirán con la Bachelet, pero en una de esas, tal vez. Lo saben hacer. La derecha van a seguir acuchillándose por la espalda a menudo hasta el día de las elecciones. Eso es lo que. claro, mira, Milei dio una entrevista al diario The Economist y evidentemente le preguntaban cómo piensa hacer todas sus reformas, pero algo que destacaba el diario The Economist, que a pesar de todos los problemas que ha tenido y que va a seguir teniendo Milei para llevar a cambio, para llevar adelante las reformas que quiere hacer, dice que la fortaleza de Milei en parte tiene que ver con la claridad de sus convicciones en ellas inmersas principalmente en la defensa del libre mercado. Es decir, Milei siempre dijo que había que reestructurar y cambiar el viejo orden económico de Argentina que solo nos ha llevado a la pobreza. Y desde ahí ha construido todo el resto de sus programas políticos y así fue construida su plataforma política. La claridad de las convicciones, que no es tan lejos de la claridad que en un principio, claridad aquí me van a decir más o menos claridad, pero por lo menos convicciones de los que trataba de convencer el Frente Amplio, que nunca salieron de la línea que ellos decían. Hay que derribar el modelo neoliberal porque todo lo que usted está pasando hoy, como las penurias, todos los problemas derivan de eso. Le dieron una explicación a la gente. Usted puede no estar de acuerdo, usted a lo mejor se lo creyó y hoy no se lo cree, pero tenían esa convicción con aquello, que lo siguen teniendo, y claridad para explicarlo.
Así es, Eso es lo que me falta con respecto a la oposición. ¿Cuál es la convicción que tienen de ninguna. sus ideas para sacar a Chile de esta estructura económica, que voy a hablar de eso más adelante, que nos tiene asfixiados y que nos tiene en un pozo? ¿Cuál es y cuál es la solución que plantean para aquello? No el tema de los acuerdos, de los diálogos, cuál es la convicción que tienen y que Lo lo que, planteen sin vergüenza, po. No digo sin vergüenza, sin espacio, la vergüenza de tener ideas de derecha. claro, Milei tiene esa fortaleza de la claridad y tiene la fortaleza de la debilidad de Argentina. O sea, la crisis fue tan fenomenal que por eso que el hombre, digamos, se hizo viable políticamente. En otros tiempos lo habrían metido en un manicomio. A un hombre que hablara como él, dicen, este gallo denle un ansiolítico, le habrían dicho. No le habrían, lo habrían convertido en una figura cómica. Los tiempos. Los tiempos además ayudaron. Como nosotros no estamos en un extremo tan, aunque estamos rápidamente acercándonos, por lo menos en el tema de la seguridad ya llegamos a nivel, digamos, del top 3 o 4. Bueno, antes de continuar, amigos, les voy a recordar Edisur, que los está esperando en compañía de 1025 con un montón de títulos de autores importantes, salvo yo, estoy ahí, pero no soy importante. Libros bien hechos, de buena calidad, con el precio excelente. Y no olviden que en edisur.cl, en el sitio, hay una sección tienda donde usted puede adquirir libros en formato digital. Y yo les recomiendo que se dé una vueltecita porque hay títulos que no va a encontrar en español y están muy baratos. Entonces vale la pena, estimados amigos, edisur.cl. Continúo con Hey, el corredor de propiedades que vende, no me digan ustedes, qué milagroso hoy en día, vende. ¿Por qué? Trabaja como loco, tiene métodos innovativos y sobre todo se concentra porque toma a su cargo solo unos cuantos encargos. Eso es fundamental. La concentración, amigos, es la madre de todos los éxitos, en todo orden de cosas, en vender, en comprar, en escribir, en crear teoría, en lo que sea, la concentración. Y él se concentra. Hey, continúo con Compre Oro, el sitio donde usted puede comprar oro y o plata en su expresión física, el metal precioso, en lingotes, en moneda, para que tenga una reserva financiera absolutamente indestructible, porque el oro y la plata es valor en sí mismo. Y se me había olvidado decirles antes, el arquitecto Diego Sándor, para los que van a comprar una parcela ahí en Lomas de Millaray, van a tener que construir algo. Bueno, este hombre vive ahí, es un arquitecto de gran talento. Ustedes han visto fotos de sus interiores y exteriores, totalmente distinto a lo normal, pero bien hecho, inteligente, no es una cosa extravagante, aprovechando bien la luz, las posiciones, el clima del sur, todo. Estimados amigos, sus casas son maravillosas y está disponible. Fuera de eso, él trabaja en la construcción misma, no se aleja, él trabaja desde el primer día hasta el último. Fuera de eso, está también disponible para hacer remodelaciones usando el mismo talento que utiliza en las construcciones. Oye, démonos una pequeña vueltecita internacional. Ah, Hay una bueno, noticia. Ustedes saben que en Siria hace rato que existe, ese país está dividido en tres partes, literalmente. Una, la dominada por Assad, es como el 70% del territorio. Otra, donde hay un grupo de rebeldes, no me acuerdo el nombre, que tienen unos rebeldes contra el régimen. Yo no sé en qué sentido se están rebelando y qué quieren, pero son rebeldes. Y hay otra porción donde hay otro grupo, que es un grupo étnico, me parece que son los kurdos. Y ha habido una guerra tremenda a lo largo de años, ha habido muchas masacres. Assad cometió verdaderos genocidios. ¿Se acuerdan de las bombas de barril que llamaban? ¿Se les olvidó? El barril era una especie de barril, un bidón de petróleo repleto de explosivos, lo dejaban caer en medio de una calle, la explosión devastadora mataba a cientos de personas. Bien, el asunto estaba más o menos hacia, a fuego lento. Los rusos intervinieron, llegaron a apoyar el régimen de Assad, los iraníes apoyan el régimen de Assad, de hecho tienen bases militares los rusos en Siria, bases militares, y de pronto aprovechando la situación que se está creando en Medio Oriente, este grupo rebelde se activó sorpresiva y fuertemente y tomaron la segunda ciudad más importante de Siria, que se llama Alepo, que tiene además un valor simbólico en la cultura siria, y hubo batallas importantes
Y ahí está otra vez tambaleándose el régimen de Assad. Pero yo lo quería mencionar para que vean ustedes cómo, lo que les dije, que esta cuestión se iba a expandir los fenómenos militares o bélicos en el mundo, está ocurriendo. Y está ocurriendo en un terreno particularmente apto para estos incendios, que es el Medio Oriente. El Medio Oriente es el equivalente a lo que fue los Balcanes en el siglo XIX. Si ustedes han leído un poquito de historia del siglo XIX europeo, van a darse cuenta que los grandes problemas se concentraban en los Balcanes, donde estaba parte del Imperio Austrohúngaro, estaban los serbios, habían provincias del Imperio Turco, era un enredo espantoso, hubo muchísimas guerras, matanzas, se hablaba de la balcanización, de la política cuando se empezaba a fragmentar todo. Bueno, ahora eso es el Medio Oriente. ¿Para qué hablamos de la guerra Claro, pero rusa-ucraniana? ¿Para qué hablamos de la guerra ruso-ucraniana que ha crecido más y más y más y más en intensidad? Está doblando la apuesta todos los días Putin, cada vez que sufre bajas ya catastróficas. Fíjense ustedes que está perdiendo el equivalente casi a una brigada diaria. Una brigada, un cuerpo de más o menos, a ver, déjenme recordar, entre 2.000 y 3.000 soldados. Bueno, están perdiendo un poquito menos que eso al día. Es un desastre. Han perdido miles de tanques. Entonces, en vez de parar, no le queda otra cosa que doblar la apuesta y meter más gente, y ya no le quedan jóvenes. Entonces trae a los coreanos que han sufrido también unos, unos bombardeos espantosos. Los que no se han arrancado no han desertado. Bueno, están creciendo por todos lados los conflictos y van a seguir creciendo, les advierto. claro, pero crecen además o se mueven y salen del status quo porque es tan frágil los gobiernos en el Medio Oriente que cuando se empieza a mover una pieza, como lo voy a explicar ahora, mueve el resto de las piezas, un efecto dominó. Entonces, ¿qué pasó en Siria? Siria prácticamente el gobierno de Al-Assad está apoyado por Irán, lo mantiene Irán y Rusia, pero principalmente Hezbollah es el grupo terrorista fundamentalista islámico que mantenía vivo y que mantenía presente el régimen de Al-Assad. ¿Qué es lo que pasó? Israel ataca el Líbano, no el Líbano, sino que ataca a Hezbollah, debilita a Hezbollah en el Líbano y resulta que Hezbollah, por eso firman además el cese o alto al fuego por 60 días, un alto al fuego bastante frágil que va a llevar a otras situaciones, pero para concentrarme en Siria, ¿qué pasó con Hezbollah en el Líbano? Resulta que necesitaron pedirle refuerzo al grupo Hezbollah que estaba ya instalado en Siria y mandaron terroristas de Siria a Hezbollah y eso debilitó al grupo Hezbollah que mantiene el poder de Al-Assad y además que mantiene a Alepo. ¿Se acuerdan de esa zona que fue muy informada, fue muy reporteada, producto que ahí además hubo ataques químicos con niños que estaban con sus pieles quemadas, etcétera? Con respecto a eso, ¿qué ocurrió? Que los grupos insurgentes que están en contra de Hezbollah, algunos apoyados por Turquía, vieron la posibilidad de volver a arremeter contra Al-Assad y tomaron Alepo y hasta este minuto siguen combatiendo en Alepo. Es tan débil el régimen de Al-Assad que inmediatamente tuvo que reforzarse con la Fuerza Aérea Rusa, que lo fue a apoyar y es parte de los intercambios militares y de la pelea que están teniendo en este minuto. ¿Cuál es la importancia de Siria para lo que está ocurriendo y cómo comenzó la guerra del Medio Oriente con ese ataque terrorista a Israel? A través de Siria es que Irán mandaba el armamento al Líbano. Y con ese cuadro es que Irán mantenía una gran influencia sobre los gobiernos del Líbano y evidentemente sobre el gobierno de Al-Assad en Siria. ¿Cuál es el panorama que está ocurriendo con la decisión, a pesar de la presión internacional y a pesar de las resoluciones internacionales? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya ni siquiera lentamente, pero de una manera más evidente, producto de la defensa de Israel después del 7 de octubre, que uno ve un debilitamiento evidente del régimen del ayatollah en Irán y de los clérigos de Irán, donde pensaron que atacar por dos frentes a Israel lo iba a debilitar y al final de cuentas lo que lograron es debilitarse ellos mismos porque Israel, con esa decisión de no dejar pasarlo más, porque dependía de ello la subsistencia de Israel, al debilitar a Hezbollah en el Líbano y al debilitar a Hezbollah en Siria, finalmente está terminando por debilitar al régimen de Ayatollah
ese régimen extremo fundamentalista que hay en Irán. Esa es la situación. Al-Assad está pidiendo ayuda por todos lados. Al-Assad solo no se mantiene. Rusia está librando la batalla en Ucrania. Irán está debilitado y tampoco quiere hacerlo de una manera tan evidente. Por lo tanto, lo que se pronosticaba con respecto a Siria es que va a aumentar esta guerra civil que comenzó en 2011. Esto ha sido una guerra eterna. Hubo una tregua después hubo un acuerdo en el año 2020, pero es un régimen inestable, es una dictadura además, la dictadura de Al-Assad, y una dictadura mantenida por Irán y en segundos términos por Rusia, o en iguales términos. Por lo tanto, lo que se espera es eso que hemos conversado, que se sigan produciendo estas inestabilidades y estas explosiones, estos polvorines de zonas calientes, donde Irán tenía gran influencia y donde hoy la deja de tener. Apenas la deja de tener, se levantan el resto de los insurgentes contra los grupos terroristas que tiene instalado Irán. Bueno, hablar de inestabilidad es un eufemismo. Esa zona está en guerra simplemente. No sé qué inestabilidad ni qué ocho cuartos. Ahí están en guerra. Guerras civiles que de repente entran en un estado de mayor reposo, pero es guerra. Guerras internacionales. Luego viene la guerra entre Israel e Irán. Se las doy cantada que va a ocurrir de todas maneras. No va a funcionar aquí. Eso que creen siempre algunos de que funciona. Los arreglos así entre secretaría. No. Estas cosas se arreglan a balazo limpio cuando hay situaciones como esta. Las guerras surgen de situaciones contradictorias y problemas que no se pueden resolver con negociaciones y entonces hablan los cañones. Y están hablando en todas partes y van a seguir hablando. Y a mí me preocupa además por Chile, porque el año 25 esto va a seguir creciendo, créanme, va a seguir creciendo a menos que ocurra un milagro, podría ser, pero lo más probable es que no. Y esto nos va a afectar de una manera brutal y vamos a estar todavía con esta gente gobernando en Chile. ¿Cómo se las va a arreglar? O a lo mejor en una de esas el barbudo va a combatir por los extremistas de algún grupito y de repente se pone un traje verde oliva, como le gusta imitar a Salvador Allende, a lo mejor se pone un traje verde oliva y se va con todos sus camaradas a luchar porque siempre están luchando, ¿eh? Siempre están en una lucha, echados para atrás en un sillón luchando. Que se vayan a la lucha, váyanse a la lucha. ¿Por qué no se van a la lucha? Bueno, yo no sé cómo se las va a arreglar el país cuando esto ocurra, porque va a ocurrir lo más probable, 90% de probabilidades, creo yo. Y yo no me suelo equivocar mucho en esta cuestión, pero ojalá me equivoque. Y ahí, ¿qué va a hacer este gobierno de incompetentes cuando se corten las vías de comunicación, el comercio, no tengamos a quién venderle nada, ni una naranja, ni un lingote de cobre? Y eso que no estoy tomando en cuenta otras probabilidades de conflicto que se vienen. Si no es el próximo año, será el 26 en la zona del Indo-Pacífico, porque lo de China está ahí acumulándose. Como todas las guerras, se acumula primero la presión largos años, las partes se arman más y más, se miran uno al otro y finalmente la cosa estalla. Así han sido todas las guerras que yo conozco y que he estudiado, desde la guerra del Peloponeso hasta la guerra del siglo XX. Así que vienen tiempos muy difíciles y vamos a tener que tener gobierno muy competente, Nicole, y no sé de dónde va a salir gente muy competente. Y estoy pensando también en el pool humano de la derecha. No creas tú que estoy pensando solo en Boris y sus compañeros. ¿De dónde va a salir esa gente de la derecha cuando los estamos viendo ahora y los estamos midiendo y han sido pesados y han sido encontrados faltos, como dice la Biblia, el Viejo Testamento? Oye, y un detalle con respecto a Ucrania, porque están pasando cosas y sobre todo con la expectativa de lo que puede cambiar cuando asuma Donald Trump. Pero mira, el viernes Rusia probó un misil que no llegó a nada, pero era para empezar a demostrar cierta fortaleza militar. Pero Demostrando pura debilidad. advirtió que no descartaba utilizar el nuevo misil hipersónico que se supone que tiene si es que continúan los ataques de Ucrania con armas occidentales de largo alcance, que fue lo último que le permitieron utilizar a Zelensky. Pero resulta que en Ucrania está pasando una situación que es complicada para Zelensky y por eso algunos diarios en Europa titulaban que Zelensky se abría un acuerdo de paz. Pero hay que leer la letra chica. ¿Qué está pasando? Mientras Ucrania se fortalece con armamento militar de mayor rango, de mayor alcance, se está debilitando en sus fuerzas armadas producto de que empezó una situación de deserción de los ucranianos
por el desgaste, el agotamiento y el fin del entusiasmo inicial, que significa, son 3 años de guerra, no es poco. Y a Zelensky, en ese entusiasmo que se le veía desde un principio en el combate, vestido de verde, que dormía, que no dormía, que estaba prácticamente en un búnker y después iba con sus cuadros militares, es muy difícil de mantener ese entusiasmo y cuando eso ocurre es que empiezan ciertas presiones para, ¿sabe qué más? Ya lleguemos a un acuerdo. Bueno, hace muy poquito, hace 2 días, algunos diarios en Europa titularon que Zelensky se abría a la posibilidad de un acuerdo, que por primera vez hablaba incluso de ceder parte de un territorio que Rusia ya ha tomado. Pero resulta que la bajada es que es un acuerdo imposible. Primero es que se puede ceder temporalmente algunos territorios ocupados por Rusia, pero mantener bajo la protección de la OTAN todo el resto del territorio y permitir que Ucrania tenga membresía o sea un miembro pleno de la OTAN. ¿Qué más dijo Zelensky? Que el resto de los territorios, pero pensando en algunos territorios más pequeños que Rusia ha logrado avanzar, lo podemos recuperar vía diplomática. Mm. Ahora, ¿por qué dicen que por primera vez Zelensky se abre? Porque siempre Zelensky decía que al final el objetivo no es solamente defenderse de Rusia, sino que recuperar todos los territorios que Rusia avanzó en el 2022, pero además el 2014, que es Crimea. Bueno, esta es la primera apertura. Y resulta que dicen, bueno, Putin también está hablando de un acuerdo, todo esto en el contexto de que asuma Donald Trump, pero Putin dice que prohibiría que Ucrania pueda integrar a la OTAN. Dos, prohibiría el rearme de Ucrania, O o sea, sea, que es siguiendo con la terrible. línea que se le exigió en el 2014, que no pueden tener armas nucleares, etcétera, y que Ucrania reconozca las nuevas fronteras territoriales de Rusia. Esa es la situación, por lo tanto, de que estemos próximos a un acuerdo de paz, producto No, de si que eso no, venga Trump a eso- asumir el poder en Estados Unidos, estamos hoy, no sé mañana, muy lejos. no, si eso no puede ser posible. Los rusos no quieren un acuerdo, quieren la rendición de Ucrania. Quieren quedarse con todo el territorio que tienen ahora, que los otros no se, que se desarmen y luego tomarían el resto. ¿Cuánto se demorarían en tomar el resto con cualquier pretexto? Ahora, dices tú que hay muchas deserciones. Bueno, las deserciones ocurren en todos los ejércitos. La cuestión es quién se deserta más. Los rusos están desertando en masa. Así que esta es una carrera entre desertores. ¿Cuál ejército se va a desintegrar primero? Evidentemente que no va a ser el ejército ucraniano porque se están defendiendo su país. Tienen esa fortaleza. Por mucho que se haya deteriorado, estén cansados. ¿Los rusos qué? Esos concretos que mandan al frente, ¿qué es lo que están defendiendo? No tienen idea por qué están ahí. Incluso les mienten. Les dicen, hagan el contrato y los vamos a mandar a una línea fronteriza y de repente los mandan al frente. He visto montones de grupos de soldados rusos reclamando eso. Reclamándole a Putin, fíjate, mira los idiotas. Reclamándole a Putin que es el mismo que los ha mandado ahí. No, esto no es tan sencillo. No, 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 no. O sea, no me imagino un país que por cansado que esté vaya a entregarse, vaya a bajarse los pantalones simplemente porque está cansado. Estarán cansados, pero van a seguir guerreando. Porque tienen una razón básica. Yo les quiero contarles una historia que ustedes quizás han visto en alguna película. En la Segunda Guerra Mundial también había un enorme cansancio en Estados Unidos, ¿sabían ustedes? ¿Significa eso que los norteamericanos fueron a hacer un acuerdo de paz con los japoneses? No. Siguió la guerra, siguieron adelante, con cansancio o no, siguieron adelante y finalmente derrotaron a Japón. No queda alternativa. Así que, una vez más, los analistas son un verdadero chiste. Sí, yo había leído todo eso y me reí porque ¿cómo puede alguien que crea que se va a hacer un acuerdo de esa manera? O sea, rindiéndose. No, no. Para eso tendría que estar totalmente liquidado el ejército ucraniano y no es así. En este momento, en estos días, o en un mes más o más o menos, una brigada completa, entrenada y armada en Francia va a llegar fresquita y flamante a Ucrania. La estuvieron preparando en el sur de Francia por técnicos militares franceses, están armados con armas francesas, todo, una brigada completa nueva. Tienen gente todavía. El día que no quedara un solo soldado, porque están todos muertos o todos desertados, ahí te voy creyendo que Zelensky tendría que hacer las maletas e irse y ya. Pero eso no ha ocurrido y no va a ocurrir.
Estoy convencido de eso. Y ahora, amigos, les cuento de Urantiacos, una empresa de talentosos preparadores de software, creadores de software para grandes corporaciones como las universidades que han atendido para que tengan sus sistemas de procesamiento de datos a la medida de sus necesidades, fuera de las aplicaciones móviles y otro montón de cosas, el diseño de sitios web, profesionales, realmente gente que sabe, que tiene talento. Urantiacos.cl, ahí los ubica. Continúo con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados civiles, para temas civiles, especialista con muy buena tasa de éxitos en sus litigios que están a su disposición en salinasyojeda.cl. Continue avec servicios logísticos de ingeniería consultores. Estas personas revisan la logística de su empresa, encuentran los puntos deficitarios, le ofrecen un modelo que lo va a optimizar y le buscan la gente para llevarlo a cabo. Una mala logística es perder plata y a veces perder clientes también. Así de simple. Y termino con dos cositas más. González y compañía, este es otro bufete de abogados, amigos, pero son penalistas, temas penales, qué sé yo, si usted es acusado de un crimen, de un asunto grave, que templado en el Código Penal, va a ser llevado a un tribunal penal. Y ahí necesita especialistas. Y estos son especialistas de los más reputados de la plaza junto con otros 2 o 3 bufetes. Ellos, González y compañía, han ganado casos muy importantes y están a su disposición. Y ahora sí que termino con airmagic-chile.com, una empresa europea que se instaló no hace mucho en Chile, hace poco en realidad, y que ofrece soluciones de climatización para recintos industriales donde hay muchos trabajadores y máquinas que generan calor y generan más calor del que está permitido legalmente, hay un tope. Fuera de eso, de que la incomodidad física produce accidentes, productos de mala calidad, costos por un lado o por otro. Amigos, cumplan la ley y obtengan una mejor clima laboral con la climatización con un 70 y 80% de ahorro energético de airmagic-chile.com. Y si quieres volvemos a Chile. Oye, volvamos a Chile. Un tema que va a empezar a crecer, Fernando, tiene que ver con las críticas que se están levantando producto de la devolución de dinero que están haciendo las ISAPRES. ¿Por qué? Pero esto es responsabilidad del mundo político, ¿ah? 100%. Acuérdense que hubo un fallo de la Corte Suprema, la famosa tercera sala de la Corte Suprema, con el juez Muñoz liderando esa sala, que muchos tildaban de activismo político, y realizó este fallo con respecto a las devoluciones que tenían que ser para todos los afiliados, independiente si usted había demandado o no al ISAPRE, un enredo de interpretación. ¿Y por qué se produce ese enredo? Porque la Corte Suprema, efectivamente, en esa sala, por lo menos en el fallo, era un fallo muy extraño, con componentes judiciales y con componentes políticos. Bueno, cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. Y llega este fallo a un gobierno que siempre ha tenido como objetivo eliminar las ISAPRES para poder tener solo el sistema público de salud y que FONASA funcione para todos igual. ¿Qué ocurrió? Que finalmente el fallo, no hubo acuerdo en el Congreso, tampoco había un acuerdo legislativo, hubo una comisión experta que el Ministerio de Salud, este gobierno no quiso escuchar. Hubo muchas propuestas, ¿se acuerdan? Se dieron vueltas. Bueno, salió la ley corta en mayo de este año y resulta que ahora, como hay que materializar las devoluciones, nos encontramos con que la ISAPRES materializando las devoluciones a algunos afiliados. Usted tiene 3 opciones para esa devolución. Los montos son de 1.000 pesos mensuales, son montos pequeños, a 13 años, etc. Y resulta que, ¿qué pasa? En el Parlamento se levantan los parlamentarios a decir esto es una burla, esto es un abuso, y apuntan al superintendente de salud a decirle que él es el responsable porque él materializó, a Víctor Torres él materializó y aprobó los planes de devolución de las ISAPRES. Esto es un enredo, pero principalmente lo que quiero decir es que esto es responsabilidad, 1, del gobierno y 2, de quienes legislan, pero principalmente de crear expectativas a las personas que no
corresponden, hablando de sumas millonarias, pero que no hacen la bajada, porque esa suma millonaria no es para cada afiliado, y no explicando bien de qué se trata, por un lado; dos, no haciéndose cargo de lo que ellos mismos legislan; tres, lo que pasó con el tema de la ley corta tiene que ver un poco con lo que está pasando en Chile en la disputa, yo no hablo de polarización, en la disputa de las ideas. Ayudado por la tercera sala de la Corte Suprema, el gobierno visualizó una manera de poder disminuir y poder ir desapareciendo lentamente las ISAPRES. Nunca fue la intención de que las ISAPRES se hicieran viables, pero se encontró con un Congreso en el cual no tiene todos los votos y donde era tremendamente irresponsable hacerlas desaparecer por completo, porque el sistema simplemente no da abasto, y es un sistema interdependiente entre el seguro privado y el seguro público. ¿Y qué pasó? Que al final de cuentas la ley corta se queda en un camino intermedio, en lo que pudieron hacer el gobierno y lo que se pudo hacer para mantener a las ISAPRES vivas. Y eso es lo que se está viendo ahora. Y resulta que los parlamentarios, obviamente que son campeones mundiales de evadir responsabilidades, dicen: esto es una burla, esto es culpa del superintendente Víctor Torres, ellos mismos aprobaron la ley, háganse cargo, pero principalmente no le mientan a las personas. Son unos imbéciles y mentirosos. Eso es todo. Digamos las cosas por su nombre. Eso es todo. Atroz, weón. Atroz como mienten. Tratando de proyectar la idea de que a la gente, incluso aunque tenían un plan barato de salud, que no podían devolverle más de 2 lucas porque no estaban pagando más de 5 a lo mejor, estoy poniéndolo como ejemplo esto. Entonces, pero hacerles creer que iban a llegar millones, misteriosamente, que realmente iban a recibir una fortuna, fíjate, y nunca habían pagado una fortuna al ISAPRE tampoco. O sea, depende del plan que uno tenga, pues. Si uno tiene un buen plan y ha pagado harta plata, recibe harta plata. Si ha pagado poco o ha pagado nada casi, ha tenido un plan miserable, recibe poco. Y sobre todo si está en años. Es una cuestión de aritmética elemental que lo entiende hasta un niño de 5 años. No a estos señores, porque no tienen cerebro. Son unos mentirosos, unos patanes demagógicos. Afortunadamente, celebro que no van a lograr aparentemente todavía, y ya no les queda tiempo para destruir la ISAPRE, porque yo resulta que antes de pensar en lo que pago y ponerme a refunfuñar, porque este es un país que quiere que todo sea gratis, yo digo: el día que me enferme, al otro inmediatamente me van a recibir y me van a atender. Si yo estuviera en FONASA, tengo que ponerme en una lista y me voy a morir esperando. Esa es la salud pública que quiere este gobierno: resolver los problemas de salud haciendo que los enfermos se mueran. Así desaparece el problema. Bueno, Mira, me alegro que les con falló respecto esto. Ya, dale nomás. Adelante, Nicole. con respecto al tema de la ISAPRE, hay que entender que si efectivamente, esto no es una defensa de la ISAPRE, ¿ah? La gente cree que cuando uno habla así, Yo está sí, defendiendo la ISAPRE. yo las Yo defiendo. no estoy defendiendo a las ¿Por qué no? empresas, a la ISAPRE, me da ¿Por lo qué mismo si no? la defiendo o no. Lo que estoy diciendo es que Sí. el sistema es interdependiente, y para quienes tienen ISAPRE, el sistema, pagando más que FONASA, el sistema funciona y funciona bien. Bueno, a propósito de Y eso, déjame decirte una cosa, Nicola. A propósito de lo que mismo hemos dicho nosotros, que hay que ser claro en las convicciones, yo de frentón digo: yo defiendo las ISAPRE porque defiendo cualquier cosa que me parece buena. Punto. No veo por qué uno tiene que escabullirse, no, si no es que estemos defendiendo. ¿Por qué no? Yo defiendo las ISAPRES como defiendo, qué sé yo, las pruebas de aptitud para entrar a la universidad, que ya no se usan porque eso es el colmo escandaloso, las jerarquizaciones. Yo defiendo lo que me parece bueno, lo que me parece mejor que malo, lo que me parece aceptable por lo menos. No hay que tener problema con eso, porque en el fondo, si uno dice sí, sí, está bien, lo que pasa es que es como que está cediendo ante la izquierda, que ya satanizó a las ISAPRES, satanizó a las FP, satanizó a las Fuerzas Armadas. Yo defiendo las Fuerzas Armadas, yo defiendo las ISAPRES y defiendo las FP, porque creo que funcionan bien, porque creo que son eficientes y lo han demostrado, lo demostraron a lo largo de años. No importa el costo, en algunos casos a uno le puede molestar pagar, pero ha tenido el servicio. En el caso de la AFP, las platas han aumentado y fue un gran fondo de capitalización para el crecimiento de este país. Y así sucesivamente. No hay que tener ningún problema con defender, decir claramente: yo defiendo, y fíjense que lo hago gratis. No necesito que me paguen. sí, está bien. Evidentemente el sistema para quienes tienen salud privada funciona. El problema de la ISAPRE, durante muchos años,
que lograron hacer financiamiento de la política, lograron un status quo que solamente a ellos les favorecía. Por eso mismo a usted, en los años 90, no le devolvían ni los excedentes ni los excesos, es decir, muchas veces se producían diferencias de pago, cuando usted tenía dos empleadores o en otras situaciones, la ISAPRE se quedaban con esa plata que era suya. Entonces, usted me pregunta, ¿y por qué ocurría? ¿La ISAPRE son una fresca? No, porque el mundo político se dejó comprar, digámoslo derechamente. Entonces viene una carga pesada. Pero con respecto a si funciona o no funciona, evidentemente la salud privada en Chile funciona y mucha gente y muchos chilenos que viven en el extranjero se vienen a operar en Chile cuando tienen la posibilidad de hacerlo en el mundo privado porque funciona bien. ¿Qué es lo que quiere el gobierno a final de cuentas? Que ese 7% vaya al fondo FONASA, a esa bolsa de gato, y si usted tiene el dinero suficiente para pagarse un seguro complementario o un seguro de clínica, perdió ese 6% y usted lo pague. Y eso es lo que pasa en varios países de Europa, donde todo es público, no funciona y se ha ido distanciando quienes sí tienen la capacidad de pagarse directamente del bolsillo un seguro privado o un seguro particular de una clínica. En Chile, lo que permitió este sistema integrado es que creciera la clase media capaz de financiarse un plan privado, pero con aporte de su propio trabajo, viniendo de su sueldo bruto de ese 7%. Eso es lo que quiere eliminar este gobierno. Quedaron a medio camino con la ley corta, pero evidentemente está ayudando a que más gente se salga de ese seguro y se vaya a FONASA, porque la ley corta además ha permitido que las ISAPRES se hagan cada vez más caras y evidentemente menos gente la va a poder pagar. Mira la situación económica del país, no vamos a alcanzar a hablar de eso. Pero el punto político que quiero hacer acá es la patudez que tiene este Congreso de legislar algo, de decir, lean los titulares, por fin pudimos aprobar una ley corta y hoy criticar y apuntar con el dedo a Víctor Torres, apuntar al gobierno, si ellos mismos firmaron esa ley. Bueno, ya dije ya cómo los califico a esta gente. Habrá que sacarlos a todos con una escoba gigante, con una aspiradora y después fumigar en las elecciones. Espero. Siempre y cuando, bueno, se produce el milagro de la multiplicación de los cerebros en la derecha, cosa que dudo muchísimo. Hace mucho tiempo que no hay multiplicaciones de nada, ¿no? Multiplicaciones de idiotas nomás. No. Eso sí que se multiplican. Sí, del gasto público, el Se gasto multiplica el público que gasto van a alzar. público, se Sí. multiplican los tarados, la revolución de los tarados fue esta, sin duda alguna. Eso se multiplica, pero con una facilidad, como todas las cosas pencas, como las bacterias, como la putrefacción, o como las colonias de cucarachas. Bien, amigos, el programa ha terminado. Perdonad sus muchas faltas. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Ya no voy a decir día, ya para que no me reten. Está de eso, podéis creerlo. Ya, sería todo, estimado amigo. Nos vemos en algún momento de esta tarde, de mañana, del próximo año, del De siglo, cualquier día. de cuando sea. Chao, chao.